de cucarachas, no chinches. Seguramente está lleno de chinches y de cucarachas y de todo lo demás, pero bueno. La cucaracha de ayer fue muy sospechosa. La cucaracha, la chinche de ayer fue muy sospechosa. Nada más apareció en un salón y ya ¿cómo lo llaman? Ya llenita. O sea, ya estaba comida literalmente. Entonces, bueno. Vamos a continuar, chicos. Vamos a ver el FODA, es la siguiente etapa después de lo que decíamos la clase pasada que teníamos que avanzar. Entonces, ahorita vamos a ver el tema del FODA. Vamos a revisar sus planitos, lo que traigan ahorita. Lo revisamos, chicos. Y recuerden que la entrega de estas políticas de desarrollo son para el próximo viernes. Pero ya vamos a tener que empezar a avanzar con el FODA. Yo les voy a subir un Excel y ese Excel lo van a ir llenando ustedes, ¿ok? Va a ser un Excel abierto en donde ustedes van a ir poniendo la etapa diagnóstica que entregamos, van a poner ahí todas las conclusiones a las que llegaron del tema que se les asignó en ese análisis FODA. Y luego vamos a poner la etapa pronóstica. Entonces va a dividirse el FODA en dos etapas, en la etapa diagnóstica y en la etapa pronóstica, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar con el tema para que vean de qué estamos hablando. Y déjenme ver dónde dejé mi presentación. Creo que está aquí. Urbano, sí. Espérenme tantito. ¿Ya ven mi pantalla? Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces el FODA, ¿ok? Decíamos, ¿qué es el FODA? El FODA es un sistema de administración, o sea, es un esquema que se utiliza a nivel de administración y tiene como objetivo plantear justamente las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Es lo que significan las iniciales de FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Vamos a ver que no solamente está el FODA como un esquema administrativo, vamos a ver otros más, ¿ok? Pero el que vamos a trabajar al final va a ser el FODA. ¿Por qué? Porque es el más fácil de entender, el más fácil de poder analizar y por ende el más fácil de poder dar una interpretación más real, ¿ok? Pero bueno, vamos a continuar. El FODA, vamos a ver, lo vamos a ver a nivel empresa, ¿sí? Esto no significa que no se pueda entender a nivel urbano, porque hablamos de un macroentorno y de un microentorno, ¿ok? ¿Qué es un macroentorno? Nosotros en el ámbito urbano tenemos que analizar un macroentorno. Es todo lo que está en el ámbito global, cómo incide literalmente en el caso, por ejemplo, de lo que nosotros estamos analizando, cómo incide todo lo que hay alrededor a nuestro polígono de actuación. Por ejemplo, desde el centro comercial que está adyacente, el tipo de gente que vive en el lugar, quiénes van a esa zona, por qué visitan esa zona, si hay personas que vienen de otros lugares y que se acercan a ese lugar. Ese es el macroentorno. Pero también hablamos de un microentorno, o sea, todo lo que tenemos justamente a nivel ¿qué? Local. En el caso de una empresa, por ejemplo, ¿quién mueve la empresa, ¿no? O sea, quién contrata, quién no contrata, quién está viendo que estén trabajando, toda esa parte, ¿no? Y tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De una empresa, justamente, por eso lo hacemos, todo lo vemos a nivel empresarial. Tenemos un entorno de empresa que va a ser un macroentorno, en donde están, por ejemplo, la influencia tecnológica, económica, política, social, internacional, ¿no? O sea, cómo incide esto a nivel empresa. Y a nivel micro, ¿cuál sería el microentorno a nivel empresa? Los proveedores, el mercado, los competidores, los clientes, el banco, la comunidad, el gobierno, ¿no? Entonces, el FODA se va a analizar así, en un macro y en un intro. Es una metodología, de hecho, lo que vamos a ver, chicos, o sea, es una metodología de cómo se obtiene este análisis FODA, ¿ok? Hablamos del macroentorno y decimos, bueno, ¿qué es el macroentorno? El macroentorno se va a dividir bajo un ámbito de análisis igual que le vamos a llamar PEST, ¿ok?
que es analizar toda la parte política, económica, social y tecnológica que inciden para el desarrollo de un proyecto, el que ustedes quieran. La ventaja que tiene el FODA es de que se puede analizar hasta en su vida, ¿ok? O sea, es un análisis que se puede hacer de cosas muy, muy pequeñas o de cosas muy grandes, de actividades muy, muy locales o de macroactividades, o sea, de actividades a nivel mundial o internacional. Entonces, hay esta metodología, ¿no? La primera es la que se analiza a nivel macroentorno y es justamente el análisis PEST, ¿no? Que decíamos es determinar la parte política, económica, social que incide literalmente en el desarrollo de un proyecto. Y entonces a esto le vamos a llamar el análisis del macroentorno con una metodología PEST. Luego decimos, bueno, factores políticos. ¿Cuáles son los factores políticos que inciden en el macroentorno? Las decisiones políticas, los cambios de leyes, la modificación, por ejemplo, a un reglamento de construcciones. Este es un macroentorno, ¿no? Que haya un material nuevo que se maneje en el mundo y que lo queramos implementar en nuestro país. Cosas de ese tipo son las que manejamos dentro del macroentorno y es el análisis PEST, ¿no? Y dentro de esas decimos el político. Todas las leyes, normas, reglamentos que se vayan a ir justamente, ¿qué? Modificando, ¿ok? Pueden modificarse cosas muy simples o pueden no modificarse a nada en años. Tenemos leyes, en el caso de nuestro país, que no se han modificado en literal, no se han modificado en 20, 30 años, ¿no? Pero hay otras que se están modificando regularmente, que cada sexenio o cada trienio se van modificando algunas leyes. Entonces, bueno, hay que entender la parte política que incide directamente en mi análisis del sitio, ¿no? Cómo una decisión política puede cambiar un lugar. Lo que pasó, por ejemplo, en Iztapalapa. Cómo una decisión política cambió literalmente la estructura urbana de una zona. Fueron avances en la ley. Se hicieron leyes justamente para poder generar esquemas de movilidad urbana más óptimas para la gente y entonces, antes de que se llegue a la parte de la implementación del proyecto, se tiene que hacer justamente una implementación legal y entonces se debe de meter dentro de la estructura política que se tiene que coayudar a la movilidad de las personas para que se desplacen más fácilmente de un sitio a otro, ¿no? Y entonces queda como un objetivo. Al quedar como un objetivo se vuelve ley y entonces sí, cuando se hace ya no tiene ningún problema. Así es como funciona. Hablamos de los factores económicos. Decimos, ¿qué es el factor económico? Todas estas condiciones, tendencias, resultados que tenemos en un país, ¿no? O sea, desde el Producto Interno Bruto, desde las Bitcoin, desde toda esta sistema, forma de monetaria que se maneja en un lugar, es todo esto lo que va a ser la parte económica. Como por ejemplo un lugar puede generar actividades económicas productivas o no. Por ejemplo, nosotros tenemos un polígono, pero ¿qué vamos a proponer en ese polígono? Ustedes tienen que empezar a ver las propuestas que van a desarrollar. Ahorita ya empezamos a hacer nuestro plano de políticas de desarrollo, ¿no? Ya determinamos el bueno, malo, regular. Ya sabemos que el malo se va a convertir en impulso, ¿ok? Que voy a impulsar. Y entonces justamente yo tengo que entender en la parte o en una visión económica qué es lo que yo tendría que proponer en un sitio para que ese sitio mejore en sus servicios, en su calidad, en sus infraestructuras, en actividades económicas y productivas en el sitio, en generación de empleo para la zona, en implementación de oficinas, en implementación de actividades económicas en el lugar que permitan que la gente pues incluso se desplaza menos, ¿no? Ya decíamos que uno de los graves problemas que tenemos en relación a México es la movilidad. Y la movilidad es tan mala que, bueno, hace que los traslados se vuelvan de 3, 4 horas cuando podría ser de 20 minutos, ¿no? Entonces, es parte de un factor económico. Entonces, es analizar esta parte económica a nivel macro, acuérdense, todo esto es a nivel macro. Por ejemplo, nosotros en México, algunos pensarían ahorita que estamos del nabo, ¿no? No, es que la economía en México está muy mal y nos está yendo de la... No, claro que no. Este es parte del análisis PEST, ¿no? Por ejemplo, a nivel económico resulta
que desde la pandemia a la fecha se ha generado un fenómeno de gentrificación en lo que es las colonias de clase media que están instauradas principalmente en la Benito Juárez, Miguel Hidalgo y la Cuauhtémoc, en donde resulta que muchos extranjeros de Estados Unidos principalmente se vinieron a vivir para acá. Y se vinieron a vivir para acá porque trabajan en línea. Y entonces resulta que como trabajan en línea, les resultaba más fácil y más económico venirse a vivir a este lado de la ciudad, pagar una renta y obviamente pagar la comida, porque resulta que, por ejemplo, en Estados Unidos están viviendo una crisis económica muy fuerte y entonces el trabajo es escaso. Y el poco trabajo que hay lo tienen que cuidar porque obviamente pues tienen que mantener el trabajo. Pero resulta que también como una moda después de pandemia se puso que el trabajo ya no se hace en forma física en un sitio, sino que se puede hacer a distancia, ¿no? Interesante. Y entonces, ahora las personas lo que hicieron es de que hubo un fenómeno interesante en ese sentido, económico y de gentrificación, como decíamos, que hizo que la gente se viniera para acá. Y ahora están viviendo aquí. Y si tú te vas a la Roma, pero te vas a la Narvarte, pero te vas a la Anzures, pero te vas a la Escandón, está llena de gringos o está llena de güeros. Y uno así de, pues, ¿qué onda? Pues resulta que obviamente lo que pasó es de que se vinieron a rentar de este lado. Ese es un factor económico, ¿ok? Que es externo, pero que está incidiendo directamente en la parte interna, ¿ok? Por eso se hace el FODA como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, es parte del factor económico. Luego vemos que, por ejemplo, en la parte del factor económico, nosotros en nuestra área, pues aquí tenemos una tablita, ¿no? Como el INEGI nos indica el nivel de industria que tenemos nosotros hacia el año 2017, que ya tiene un ratito, al 2018, ¿no? Y ahí vemos cómo el Producto Interno Bruto de un año a otro varió. El Producto Interno del 17 fue más bajo y el 18 fue más alto, ¿no? Y muchos de ellos fueron justamente de obra civil. ¿Qué significa obra civil? Carreteras, puentes, presas, o sea, grandes proyectos, grandes construcciones. Y bueno, esto lo vemos obviamente reflejado en la economía. Cuando nosotros vemos inversión per cápita a nuestro país nacional, regularmente va a ser esta, chicos, la que tenemos a partir de la construcción de proyectos que son para beneficio de la nación. Cuando vemos nosotros inversión externa, que también es buena, cuando se construyen hoteles, complejos habitacionales, centros comerciales, entonces ahí nos podemos dar cuenta qué es lo que se construye en México. Ah, pues hemos visto que en los últimos años se construyen, por ejemplo, centros comerciales, se construyen hoteles, se construyen ese tipo de proyectos que ya están dirigidos hacia actividades terciarias y que van regularmente de inversión extranjera. Esto es muy importante. No significa que todas sean extranjeras, ¿eh? La mayoría en nuestro país son de inversión extranjera. Vemos que, bueno, el crecimiento, por ejemplo, anual de los materiales de construcción va cambiando. De hecho, ahorita estamos preocupados, ¿no? Obviamente, porque es muy probable que la varilla no la suben en estos días. Y el concreto, ¿por qué? Porque hay una guerra y aunque no lo crean, estando del otro lado del mundo, suben de este lado los materiales, ¿no? Y ya habían bajado. De hecho, cuando fue la guerra con Ucrania, se fueron hasta arriba, chicos. Estaba la tonelada de varilla hasta en 35,000 pesos. 35,000 pesos. Cuando antes de la guerra de Ucrania, el promedio de la tonelada de varilla estaba en 13,000, 14,000 pesos. O sea, la inflación fue el 100% de inflación en torno a la varilla, ¿no? O sea, subió el doble, literalmente, del costo total de la varilla. Y ahorita, por ejemplo, que vuelve a haber otro movimiento importante político, incide directamente en la parte económica, ¿no? Y entonces, si hay una guerra, seguramente esto va a afectar el mercado y al afectar el mercado, seguramente va a afectar los costos. Y entonces la inflación
sube, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos una tablita igual de diciembre del 2018 a diciembre 2017 y se ve justamente la estadística, ¿no? Asfalto, otros, creció en un 68%, varilla en un 29%, alambre, alambrón en 27%, castillos en 21%, estructuras en 18%, malla de acero 18%, mezcla asfáltica 16%, otros materiales para la construcción 11, triplay 10, soldadura 10, vidrios 9, láminas metálicas 9, puertas 8.6, impermeabilizantes 8.4, tubos de concreto 8 y así, o sea, empezamos a ver justamente cómo hay variables en los materiales de construcción, ¿no? Y eso es interesante porque esto es una parte económica macro, ¿no? O sea, es como a nivel macro incide todos estos cambios y que van a repercutir a nivel micro, ¿no? Esa es la parte interesante. Factores sociales. ¿Qué pasa con los factores sociales? Hablamos de la fuerza social, la cultura, el entorno empresarial. Se deben de analizar, obviamente, cuando nosotros hacemos proyectos de la naturaleza que estamos haciendo, que son urbanos, tenemos que ver justamente todos estos factores sociales, ¿no? Analizar los aspectos demográficos, culturales, los problemas sociales, la parte de la idiosincrasia de la zona donde vamos a intervenir, cómo es la gente, lo que decíamos ahorita, qué piensan, qué nivel socioeconómico tienen, qué nivel de educación tienen, cuáles son las actividades que desarrollan regularmente en el sitio. Todo eso es parte de lo que nosotros vamos a desarrollar. De hecho, recuerden que ya pronto vamos a desarrollar nuestra encuesta, ¿no? Que la vamos a tener que aplicar en sitio, ya con esta parte de la propuesta urbana. Vemos la población, ¿no? ¿Qué población hay? En el censo del 2015 éramos 119 millones de personas en nuestro país. Y bueno, ahí vamos viendo el crecimiento, ¿no? De 1910, que a nivel nacional éramos cerca de 4 millones de personas, al 2015, o sea, 100 años después, estamos hablando que la población creció 100 veces, ¿no? O sea, hablamos que justamente la población ha crecido de una forma desmesurada en México, ¿ok? Hablamos de los aspectos culturales como la vivienda, ¿no? Eh, igual, otro detonante importante a nivel urbano, cuántas personas rentan las casas, cuántas personas son dueñas de las casas, cuántas personas van en un tiempo determinado a un lugar, lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se vino de Estados Unidos para acá? Pues porque le salía más barato. Literal, le salía más barato vivir allá que aquí, trabajo a distancia, me vengo a vivir acá, vivo bien, tengo comida, tengo una casa bonita, en una zona bonita y pago menos, ¿no? Eso es interesante. Entonces, bueno, hablamos de que estos fenómenos, pues obviamente inciden en la parte de lo que nosotros vamos a proponer, porque esto es lo importante. Nosotros vamos a proponer un esquema de solución a las diversas problemáticas que hemos encontrado hasta ahora, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo afecta todo esto para que justamente nosotros podamos hacer las propuestas correctas, ¿no? Hablamos de los aspectos culturales de la vivienda. Antes la vivienda era, por ejemplo, de 60 metros cuadrados, el mínimo, ahora es de 48, el mínimo, pero vemos que cada vez se ponen más de moda los lofts, ¿no? Que son de 20, 28 metros cuadrados. ¿Qué te cabe ahí? Pues una cama, un espacio para que puedas poner, no sé, un cafecito, un horno de microondas, un mini frigobar, ¿no? O sea, cosas muy pequeñas. Bueno, es la tendencia en el espacio urbano, ¿eh? No quiere decir que esté mal, que quede claro, o sea, es la forma de vida que se está generando en el espacio urbano, ¿ok? Hablamos de que, bueno, hay factores tecnológicos también. ¿Qué son los factores tecnológicos? Toda esta parte de las TIC, de las formas de comunicación, de la forma de información, que se invierte, cómo se invierte, por qué se invierte, cuáles son las variables que determinan la competencia en algún espacio. Y bueno, estos factores tecnológicos, decimos, también son globales, ¿no?
ahorita es una maravilla, podemos tener clase a distancia, cuando si la escuela estuviese cerrada, pues ni siquiera nos podríamos conectar, ¿no? Pero podemos seguir teniendo clases a distancia. ¿Que no es la mejor opción? Pues no, que no nos gusta mucho, la verdad es que no, pero bueno, es una solución obviamente y tiene que ver con qué, con la tecnología, ¿ok? Entonces la tecnología es una excelente herramienta de desarrollo para la sociedad. El punto es justamente cómo nosotros la explotamos. Esto es muy importante, cómo explotamos la tecnología. La tecnología, vamos a suponer ahorita que digamos, bueno, ¿qué propuestas de vivienda voy a poner? ¿Qué propuestas de oficinas voy a poner? Podríamos poner un esquema de oficinas, por ejemplo, muy de las que están ahorita de moda, ¿no? Del homework, que es este tipo de oficina en donde llegas y parece tu casa, ¿no? O sea, es una sala, en lugar de que esté un escritorio, es una sala, tienes el cafecito y tienes la mesita y áreas verdes y te puedes mover a donde se te pega la gana sin que estés explícitamente en un lugar. O la nueva forma de hotel, ¿no? Que en lugar de que sea el hotel tradicional en donde llegabas y había un botones y llegas a una recepción y te reciben y te pasan, ahora llegas con el Airbnb, ¿no? Entonces haces tu reserva y le dices a alguien que te vea. ¿Alguien quiere hablar? ¿Jóvenes? ¿No? Entonces fue una burbuja de mi chat. Entonces decíamos, pélenme, porque siento horrible que esté hablando al aire. ¿Sí están ahí? Sí, aquí. Ah, bueno, porque pregunto y todos guardan silencio y yo así, chale, yo estoy hablando. Eso es lo que no me gusta de las clases en línea. Pero bueno, decíamos ahorita que la tecnología es muy buena, ¿no? Porque nos permite obviamente generar esquemas de comunicación. Y decíamos que el Airbnb es una maravilla, porque por ejemplo, ya no hay hoteles, chicos. Ya ahorita, por ejemplo, tú te vas a Europa y ya no llegas a hoteles. Ya ahorita lo que está de moda que es el Airbnb. ¿Y qué es el Airbnb? Seguramente ya los conocen. Es una casa que tú rentas, pagas la renta y llegas al lugar. Puede ser una casa, un departamento, puede ser un cuarto incluso, nada más, ¿eh? O sea, que llegas y está el cuarto con su baño, su cama, un espacio para, ya casi todos los hoteles te ponen literalmente el cafecito, el horno de microondas y el tecito, ¿no? Entonces te ponen estas cafeteras hermosas eléctricas en donde le echas el agüita caliente que te ponen en los hoteles, y ya le echas así. Bueno, el Airbnb es igual, pero ¿cuál es la diferencia? El costo, ¿no? Se vuelve más barato. Pero lo más maravilloso es de que ya todo lo puedes hacer en línea. Tú puedes ahorita, por ejemplo, comprar un boleto de avión. Antes tenías que ir a comprar el boleto de avión. Antes tenías que llegar, por ejemplo, a rentar un coche. Y entonces tenías que hacer todo el check-in y hacer el trámite y llevar los papeles, ponían tu tarjetita de crédito y ya pasaban si te daban tu coche, ¿no? Ahora puedes hacer todo ese trámite en línea y ya nada más llegas, entregas el papelito, verifican, 10 minutos y vas para afuera, ¿no? Cuando antes eran trámites que te tardabas, no sé, una hora, ¿no? En promedio, en estar haciendo. ¿Qué pasa con los vuelos de avión? También es una maravilla. Bueno, a menos que quieran viajar pesado, yo siempre que viajo, viajo ligero, o sea, no me gusta hacer el famoso check-in. Eh, ¿Qué haces? Compras tus boletitos de avión, sacas tu código QR, tienes que llegar obviamente temprano, unas 2 horas al menos por el pase de abordar, ¿no? Pero ya llevas con tu código QR, lo pones en la maquinita y te dejan pasar, ¿no? Y sin en cambio, si te vas al tradicional, pues tienes que ir, formarte una filota, te checan las maletas, las pesan, las miden, te cobran por los kilos que traigas de más, ya pasas, te entregan tu código QR, ya con el código QR, y bueno, con la tecnología te ahorraste al menos una hora, hora y media de trámite, ¿no? Entonces sí, la tecnología es una maravilla, pero también tenemos que ver quién sí sabe utilizar qué, la tecnología, que eso también es otro problema, ¿no? No toda la gente tiene acceso a la tecnología. Entonces, bueno, son factores tecnológicos también los que inciden. Hablamos entonces que, bueno, en el caso de nosotros, nuestro sector, que es el de la construcción, pues tiene una virtud y una desvirtud. ¿Cuál es la desvirtud?
que en muchas ocasiones no estamos en un alto grado de desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, no lo estamos. Y nos referimos a que no lo estamos en el sentido en el que lo que está ahorita de moda en el mundo, que es la sostenibilidad y los problemas ecológicos. Y nosotros no hemos creado literalmente esquemas de tecnología que mitiguen el daño que estamos haciendo a los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, esos son factores tecnológicos, ¿no? Habría que ver todo lo que estamos generando nosotros que no está teniendo una incidencia directa en el desarrollo de las ciudades de forma positiva a partir de la sostenibilidad, ¿ok? Todavía nos falta ver ese tema para la siguiente sesión. Entonces, bueno, hablamos del FODA, ¿no? Y decíamos, ¿qué es el FODA? Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuál es el objetivo principal del FODA? Identificar las líneas de acción de forma estratégica para poder lograr las metas que nosotros tengamos planeadas, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a hacer un FODA. Ustedes ahorita van a tener que desarrollar justamente un FODA. Entonces, yo ahorita les voy a subir al final de la clase, les voy a subir una tablita de Excel en donde ustedes van a subir su tema y van a ir poniendo ahí su FODA, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Viene una metodología, vienen preguntas, ahí, de hecho ahí les pongo las preguntitas, ahorita les explico cómo. Entonces, bueno, el FODA. ¿Cómo se realiza un FODA? El FODA se hace obviamente a partir de una metodología, que decíamos van a haber preguntas, ¿no? Que ustedes van a contestarse. Y una de ellas es identificar los elementos internos y externos, ¿ok? Entonces el FODA va a tener dos variables. Va a haber una que es externa y una que va a ser, ¿qué? Interna. Y entonces a partir de ello, ustedes tienen que aplicar, establecer líneas de acción. ¿En cuáles vamos a tener injerencia directa? En las internas. Las externas no, pero las tenemos que contemplar porque obviamente van a incidir directamente en las decisiones que nosotros tomemos al interior de nuestro análisis, ¿ok? Y entonces, a partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estrategias o planes, ¿sí? Plan de acción, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar el problema? A partir de la identificación de estos elementos internos y externos que me permitan justamente llevar a fin o a buen fin mi objetivo, ¿ok? Entonces, así es como se realiza el FODA. De todas formas, ahorita yo les voy a dar la metodología. Y aquí tenemos una tablita, ¿no? Esta tablita me gusta mucho, la pueden utilizar, yo la utilizo mucho para cuando hacemos el esquema, y así la pueden poner, ¿no? Fortalezas, es interna, ¿sí? Debilidades, es interna. Oportunidades, es externa. Amenazas, es externa. Entonces, así se entiende muy bien, o sea, la F interna, la D interna, la O externa, entonces es interno, externo, interno, externo, ¿ok? Literal, interno, externo, externo. Entonces, interno, son los puntos fuertes o capacidades que se tienen al interior para poder explotar las oportunidades. Esa es la parte de la fortaleza, o sea, todo lo que yo puedo explotar a nivel interno. Por ejemplo, en mi polígono, tengo terrenos grandes, puedo meter hospitales, puedo meter centros de convenciones, puedo meter, que no hay centros de convenciones de este lado, ¿eh? O sea, no hay centros de convenciones al norte de la ciudad, hay en el sur, hay en el poniente, pero no hay en el norte. Bueno, habría que ver, hay que buscar qué puedo hacer, ¿no? Entonces, interno, ¿qué puedo hacer? Tengo terrenos grandes, ok, vamos a explotarlos, vamos a ver, nos da, porque bueno, también igual y Carita está pensando que nos da, pero igual y no nos da en términos de diseño, entonces tendríamos que analizar que sí nos dé el espacio para hacer la propuesta, ¿no? Un hospital, por ejemplo, puede ser, ¿no? Una universidad que no, bueno, no puede ser que se pueda meter una universidad en esa zona. Hay muchas escuelas privadas, o sea, hay muchas escuelas privadas en la zona, muchas escuelas privadas. Eso significa que no hay cobertura a nivel de educación, ¿no? Hospitales no me encanta mucho porque ya están el Ángeles, por ejemplo, que está ahí en Lindavista, está relativamente cerca,
Pero bueno, habría que ver, recuerden que aquí ustedes ya a partir del análisis de la información que empiezan a tener, van a empezar a dar las conclusiones, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que me hace falta, no sé, una pista de patinaje, ¿no? Bueno, por ponerla, ¿ok? O dar opciones, lo que se hizo de aquel lado igual sobre Eduardo Molina, que hicieron un Liverpool y tiene una pecera, ¿no? La pecera más grande de América, según esto. Entonces, tenemos que analizar para hacer nuestros proyectos. Recuerden que ya lo platicamos la clase pasada, de los lotes que ustedes tengan de impulso, vamos a hacer propuestas, ¿ok? Entonces decíamos, las fortalezas son internas, ¿ok? Las debilidades son internas. ¿Qué son las debilidades? Estos puntos o aspectos que limitan mi estrategia, ¿no? Por ejemplo, la parte social. Es que la sociedad no va a querer porque no le gusta, porque está en desacuerdo, porque piensan que va a generar problemas, no sé. La parte política es que a nivel ley no tengo ningún elemento que pueda sustentar mi proyecto. No sé, ustedes tienen que analizar cada uno de estos elementos económicos, políticos, sociales y los van a poner, o sea, los van a poner en su FODA. Primero del tema que hicieron en su etapa diagnóstico, por ejemplo, a nivel vivienda, a nivel equipamiento, a nivel uso de suelo, a nivel plano base, ubicación geográfica, van a sacarlo, cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ok? A nivel externo, se dice, bueno, voy a definir las oportunidades que tengo justamente a partir de los mercados que están fuera, que pueden, no sé, por ejemplo, invertir en el proyecto que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, ver que se pueda generar ese proyecto. Vamos a proponer que vamos a desarrollar oficinas en la zona. Bueno, ¿qué tipo de oficinas? ¿Para qué nivel socioeconómico? ¿Con qué características? ¿Usos de suelo mixto? ¿Qué vamos a hacer? O sea, volvemos al punto. ¿Qué vamos a hacer? Amenazas. Amenazas igual es externa, ¿no? Por ejemplo, la falta de agua, la parte obviamente social, todo esto que amenaza literalmente mi proyecto, ¿no? Por eso se le llama amenaza. Es todo aquello que impide literalmente el desarrollo de lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, tengo que plantear estas amenazas. ¿Qué amenazas tengo? Pues es que igual no tengo agua en la zona, el suelo se hunde, tenemos problemas obviamente a nivel de riesgos, ¿no? Es una zona no rentable por su ubicación, no lo sé, ustedes van a tener que sacar justamente esta parte, ¿no? De determinar si tenemos estas oportunidades y debilidades externas o estas amenazas y fortalezas, obviamente, ¿no? Entonces, ustedes nos van a tener que determinar cuál es el ejercicio. Ahorita, ustedes, decíamos hace un momento, lo que van a hacer es justamente una tablita que no tengo aquí, a ver, espérenme, debe de andar por aquí. ¿Qué es esta? FODA. Aquí está. Esta tablita que ustedes van a ver ahorita es la que ustedes van a tener que sacar. Entonces, por ejemplo, aquí van a poner la descripción: medio sociodemográfico, medio físico natural, medio físico transformado, uso de suelo, vivienda, etc., etc. Aquí van a ponerle etapa diagnóstica. Esta es la etapa diagnóstica. Etapa diagnóstica, ¿ok? Entonces lo van a poner. Luego van a poner el numeral sociedad, demografía, actividades económicas, y aquí, por ejemplo, en el medio físico natural, edafología, geología, clima, hidrología, topografía. En el medio físico transformado, tenencia de la tierra, vivienda, ¿no? Tipología de la vivienda, unifamiliar, plurifamiliar, equipamientos, clínica, hospital, tianguis, lo que haya en el lugar. Todo lo que tengan en el lugar lo van a poner aquí en una etapa diagnóstica, ¿ok? Primero es la etapa diagnóstica. ¿Cómo lo van a hacer? Viene aquí, bueno, diagnóstica, me faltó el acento. Diagnóstica, ¿ok? ¿Cómo lo van a hacer? Decíamos, la fortaleza es interna, la oportunidad es externa, la debilidad es interna, la amenaza es externa. Y tenemos estas preguntas: ¿el qué?
¿El qué va a utilizarse para qué? Para la fortaleza. El cómo se va a utilizar para la oportunidad. El para se va a utilizar para la debilidad. Y el por qué se va a utilizar para la amenaza. Y los van a hacer literalmente con estas terminaciones. Por ejemplo, la parte social. La parte social tiene que terminar literalmente en las terminaciones AR-ER, ¿sí? Si es de las oportunidades, va a tener que terminar con ando-endo, construyendo, mejorando, analizando, ¿sí? Van a utilizar ese tipo de verbos y los van a poner. Voy a ir construyendo una estructura social que permita la integración de los grupos sociales, ¿ok? Analizando el suelo de la zona para evitar que se construya en lugares de riesgo, ¿no? Así van a ir haciendo cada uno de estos y va a ser por equipos. Por ejemplo, el equipo que le tocó hacer el medio sociodemográfico, pues va a ser este, ¿no? El equipo que le tocó hacer medio natural, pues va a ser este. En su etapa diagnóstica, que quede claro. El equipo del medio transformado va a ser el que le tocó uso de suelo, la tenencia de la tierra, el uso de suelo. El que le tocó vivienda, el tipo de vivienda. El que le tocó equipamiento, el tipo de equipamiento. Aquí de comercio y abasto ven usos de suelo, ¿no? Comercio y abasto, tianguis. Aquí le van a dar orden. De hecho, aquí seguramente como la comparto, alguien me la modificó. Sistema de cultura igual. O sea, aquí, por ejemplo, el sistema de cultura van a poner educación básica, media especializada, espacios públicos. Así se van a ir con cada uno de sus temas. Movilidad, imagen urbana, mobiliario urbano. Después vamos a agregar, este fue el diagnóstico del FODA, ¿no? Luego vamos a agregar el pronóstico del FODA. Vamos a volver a agregar las tablitas y vamos a volver ahora a sacar ¿qué? Lo mismo a nivel equipo y del mismo tema que tenían, ¿ok? No dejamos de trabajar el tema que tenían, independientemente de sus entregas por equipo, chicos. Entonces, aquí a nivel FODA, por ejemplo, el que le tocó uso de suelo, va a volver a hacer su propuesta de uso de suelo o su análisis FODA de uso de suelo, ¿ok? El que le tocó imagen urbana va a volver a hacer la propuesta de imagen urbana a partir del FODA, ¿ok? El que le tocó mobiliario urbano va a hacer la propuesta de mobiliario urbano. Le tocó movilidad urbana, va a hacer su propuesta de movilidad urbana del FODA, ¿ok? Igual, ¿cuál van a ser? ¿Qué tenemos que hacer? Porque estamos haciendo una prospectiva. Y recuerden que en la prospectiva, ¿qué es? Analizar al futuro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder en este espacio si no pongo un hasta aquí ahorita? ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es de que tenemos que hacer nuestro análisis FODA. Y ustedes van a ir desglosando, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes tienen aquí no sé, en educación tienen básica, media, especializada, pero encuentran una universidad cerca, la ponen. En comercio, por ejemplo, tenemos aquí comercio, abasto, tianguis, mercado, centro comercial. Si no está el centro comercial, lo agrego. Si no está el hospital, lo agrego. Si no está la gasolinera, la agrego, ¿ok? Todo aquello que no esté, lo voy a agregar para que obviamente lo tenga, ¿ok? Si hay industria en el uso de suelo, lo pongo. Y entonces, por ejemplo, esta industria que en el diagnóstico es un problema, puede ser que en el pronóstico sea una solución, ¿ok? Y esa es parte de lo que ustedes van a concluir, cómo llegar al final a esta solución, ¿ok? ¿Cómo soluciono el problema? Entonces vamos, esta tablita no se preocupen, yo se las voy a compartir para que ustedes la puedan tener y la puedan ir trabajando, ¿ok? Entonces, esta es parte del FODA, chicos, está muy sencillo, es talacha. O sea, el FODA literalmente es talacha, es ponerse literalmente a trabajar. Van a empezar a trabajar con él. A partir del próximo lunes empiezo con la revisión nuevamente de ¿qué? Del FODA, ¿ok? Y ahorita vamos a empezar a revisar el FODA. Y recuerden que a partir del lunes pues seguimos con las revisiones, ¿no? O sea, el lunes tenemos revisión de sus planos de políticas de desarrollo, el viernes tenemos la entrega. Si no nos vemos de forma física, me los van a entregar digitales, nada más que ahí les voy a pedir que me los manden en AutoCAD para ver sus calidades, ¿ok? Para que pueda yo ver el dibujo y ver si lo hicieron bien y ver cómo dibujan.
¿ok? Porque luego dibujan línea, 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 línea y no les gusta dibujar polilíneas, por ejemplo. Entonces, les califico obviamente la calidad del dibujo, ¿vale? Entonces, la entrega de las políticas del desarrollo, que es el viernes, si no regresamos al salón de clase, si regresamos al salón de clase, tiene que ser en plano 90x60 para que lo pueda revisar, ¿ok? Y si no regresamos al salón de clase, lo tienen que entregar en tamaño doble carta, ¿ok? Perdón, en formato digital, perdón. Si no regresamos el próximo viernes a clase, será en formato digital, ¿ok? Y ahorita empezamos con las revisiones. La siguiente sesión vemos tema de vuelta, vemos tema de desarrollo urbano sustentable, de hecho, y seguimos obviamente con los temas, ¿ok? Ahorita ya vamos a empezar a ver propuestas también. Les voy a enseñar cómo hacer justamente las propuestas, metodologías para que ustedes vayan haciendo sus propuestas, ¿ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas en relación a esta actividad y al tema? Ok. Bueno, ¿quién va a revisar? Levanten la mano. ¿Qué equipo va a revisar? Ahorita revisamos aquí en digital, no hay ningún problema. ¿Quién revisa sus planitos? ¿Qué hicieron? ¿Ya ven cómo no trabajan? Les voy a dar unos zapes a ustedes. A ver, ¿dónde están sus planos? ¿Quién revisa ahorita? Les voy a empezar a poner ceros, de calificación. Bueno, conste. Primer revisión, 0, entonces para todos. La siguiente sesión, o sea, el siguiente lunes, por favor, sea en línea o sea presencial, revisión, por favor. Si es presencial, doble carta. Si es en línea, les pido por favor que pongan el archivo en DWG para que lo podamos ir revisando, ¿vale? Entonces, la próxima sesión, por favor, sin falta, revisiones, ¿ok? Recuerden que este tipo de materias no avanzamos si no trabajan. Si ustedes no trabajan, se van a ir atrasando. Vamos muy bien, sigamos así, por favor. No porque nos mandaron a nuestra casa, vamos a bajar el ritmo, ¿ok? Si ustedes siguen trabajando como hemos estado trabajando, vamos a terminar, vamos a concluir bien, ¿ok? Entonces ahí les encargo, por favor, en la próxima sesión, por favor, revisión, ¿ok? Para todos los equipos, ¿vale? Entonces, bueno, si no tienen dudas, preguntas, subo el FODA y también el próximo lunes voy a empezar a revisar el FODA, ¿ok? Entonces, igual, el lunes, si no lo voy a revisar como ahorita que les pido que pongan su plano, no. Yo me voy a meter y voy a poner, no tienes esto, te falta, no lo has puesto, te voy a poner notas ahí para que obviamente ustedes las vayan cumpliendo, ¿ok? Y bueno, hay que subir su FODA, ¿ok? Tienen de aquí al lunes para subir el FODA de su etapa diagnóstica, ¿ok? En unos 20 días, más o menos, sí, unos 20 días, más o menos, a mediados de mes, sí, no, finales estamos en octubre, ay, ya se va a acabar el semestre, octubre, sí, más o menos a principios, la primera semana de noviembre, ya tiene que estar su FODA de pronóstico, ¿ok? Su propuesta de FODA, ¿vale? Entonces, vamos a seguir trabajando, por favor, ¿ok? Entonces, nos vemos la siguiente sesión, chicos. Muchas gracias por asistir, aunque sea virtual, ¿ok? Entonces, les encargo, por favor, sus trabajos. Que tengan bonito fin de semana. Gracias. Gracias, arquitecto. Hasta luego. Que tengan bonito día. Gracias, hasta luego. Cuídense. Gracias, Arqui, hasta luego. Chao. Hasta luego, Arqui, gracias. Cuídense, Rodrigo. Arqui, hasta luego. Cuídense mucho, Gaby. Bonito día.